Muy buenas noches, la paz del Señor. Dios le bendiga en este momento ahí en su hogar, en su casa, donde usted se encuentre para compartir este mensaje de la palabra del Señor. Quiero compartir en este momento una palabra que creo que va a ser de mucha bendición, va a despejar muchas dudas y sobre todo nos va a sacar de un pensamiento tal vez equivocado, que así sea a través de la palabra, un pensamiento equivocado como hijos, como hijas de Dios, como iglesia, como personas que somos. Quiero compartirle en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, el verso 42 al 51, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, escuche por favor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí la palabra del Señor, la lectura. Quiero compartirle un mensaje con el título, ¿una iglesia preparada o desesperada? Es una interrogante. ¿Somos una iglesia preparada o desesperada? ¿Cuál sería la orientación necesaria para las personas en este tiempo que estamos sufriendo esta pandemia? ¿Cuál sería una explicación necesaria, una orientación que la gente espera recibir en este tiempo tan difícil que estamos atravesando? Hay dos grupos. Uno sería darle una explicación a aquellas personas que no conocen a Jesucristo, que no tienen a Cristo, que no son cristianas, que no son seguidores de Jesús como su Señor y Salvador. A ellos tendríamos que presentarle y tenemos que presentarle el plan de salvación, hablarles del amor de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz para perdón de pecados, y que esa gente pueda rendir su vida al Señor y así comenzar una vida conociendo a través de la palabra los caminos del Señor y vivir una vida de bendición. El otro grupo sería la iglesia. Tendríamos que dar orientación a la iglesia, a los matrimonios de la iglesia, a las familias de la iglesia, sobre las situaciones que está pasando en esta situación, en esta circunstancia tan difícil, en este tiempo de pandemia. ¿Sabe qué? Debemos encontrar en la palabra de Dios las respuestas a estas situaciones, a esta incertidumbre que el mundo entero está viviendo, que la iglesia está pasando. Vemos a un mundo desesperado, vemos a un mundo confundido, pero la desesperación y la confusión no es solo del mundo, no es solo de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, sino también es de la iglesia. Y esto es preocupante porque la iglesia no debería estar en esta condición. La iglesia no debería estar en la condición de confusión y desesperación, lo cual podemos ver que estamos reflejando una iglesia con un nivel espiritual muy bajo. Es preocupante la verdad porque debería haber una diferencia entre lo que es vivir con el Señor y no conocerlo a Él, no saber la palabra, conocer lo que Él ha establecido en su palabra. Hay que hacer un análisis para poder dar un diagnóstico cabal. Hay que hacer un análisis para dar un diagnóstico concreto, un diagnóstico cabal, no un diagnóstico al azar. Tiene que ser un diagnóstico bíblico y no
un diagnóstico emocional o circunstancial, no por la situación que estamos viviendo. Mi papel como hombre de Dios, mi papel como siervo del Señor, no es llegar a decir lo que yo pienso o lo que yo siento, sino más bien decir las cosas a través de la palabra, de la óptica de la palabra, a través de qué dice la palabra respecto a lo que estamos viviendo, respecto de esta situación, respecto de esta pandemia. No es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que tengo que decir, pero lamentablemente hemos estado diciendo en los altares, hemos estado transmitiendo por las redes sociales que la plaga no les tocaría, que la plaga no llegaría a sus casas, declarando promesas de las palabras y arrojándole al pueblo de Dios, y así hemos estado alimentando con promesas sueltas, pero todas estas cosas genera mucha confusión. La realidad, porque la realidad es que familias enteras se han enfermado de COVID, y estoy hablando de la iglesia. El COVID, la pandemia, ha entrado a hogares, ha entrado a iglesias, congregaciones, se han enfermado, se han infectado con este virus. Han fallecido hermanos cristianos y también han fallecido pastores, siervos del Señor. Y todo esto genera una confusión en las personas. Todo esto genera una preocupación, genera temor, genera mucha confusión, porque han habido declaraciones de ministros reprendiendo el espíritu de coronavirus. Yo no sé dónde se han inventado un nuevo espíritu. Han habido declaraciones que este virus desaparece en el nombre de Jesús, y una serie de cosas se ha estado diciendo a través de todo este tiempo. Otra realidad es que los cristianos leen la palabra de Dios y encuentran promesas. Están publicando, están transmitiendo por las redes sociales promesas de todo tipo, de toda índole, que están escritos en la palabra de Dios. Y se han apropiado de promesas que no son para ellos. Se han agarrado de promesas que no han sido dirigidas para ellos. Entonces esperan el cumplimiento y no sucede nada. Mas al contrario, las cosas se empeoran, y eso produce aún más confusión. Eso produce mucha confusión. Y el asunto es que las promesas de Dios tienen un contexto. Escuche, por favor. Las promesas de Dios tienen un contexto. Las promesas de Dios no funcionan sueltas. No funcionan porque tienen que funcionar, no son automáticas. Permítame darle un ejemplo. Una persona va a un médico y esta persona está demasiado enferma. Esta persona está sufriendo de colesterol alto, sus triglicéridos están bastante elevados, su presión alta. Esta persona tiene obesidad, tiene sobrepeso, tiene presión alta, presión arterial. Esta persona consume mucho azúcar y el doctor le hace un análisis, lo chequea y sus análisis salen con todos estos números elevados. Y le pregunta al paciente y el paciente le dice: sí, yo consumo mucha grasa, como mucha comida chatarra, duermo hasta tarde, veo televisión hasta tardes horas de la noche, estoy ahí acostado, me pido comida chatarra por delivery, estoy comiendo hamburguesas, pizzas, pastas, todas esas cosas. Y usted hace ejercicio. No hago nada de ejercicio. Hay una serie de situaciones que está afectando a su cuerpo, lo está dañando y está demasiado enfermo, le duelen las coyunturas, los huesos, la rodilla, la columna, un dolor de cabeza. Entonces el doctor hace un análisis y da un diagnóstico lo más cercano posible, lo más acertado, y le receta una pastilla, le receta un medicamento y le dice: por favor, le pido que usted haga ejercicios. Diariamente por lo menos camine entre 15 a 20 minutos cada día. Baje el consumo de azúcar, procure no consumir mucho azúcar, mucha sal, corte las pastas, la comida chatarra, las grasas, descanse bien, coma saludable, coma frutas, coma verduras, por favor, y cuídese, y va a tomar estas tabletas. Aquí tiene una receta. Entonces el paciente se va a su casa y le planta la misma manera de vivir.
está viviendo desacatando las instrucciones, los consejos del doctor, come comida chatarra, come bastante grasa, consume mucho azúcar, muchos chocolates, muchos helados, hamburguesas, pollos, duerme tarde, no hace ejercicio y al final de la noche se toma las pastillas, toma la droga, el medicamento que el doctor le ha recetado y no pasa absolutamente nada en su cuerpo. La situación sigue igual o se está empeorando su estado físico, su salud. Y luego reclama al médico, luego dice ese médico no es bueno, no sirve, no lo aconsejo. El asunto que piensa ese paciente es que las pastillas, el medicamento, la receta que el médico le ha dado son automáticas y tiene que funcionar, no importa que haga y coma como coma. Y los cristianos estamos de la misma manera. Nos hemos agarrado promesas sueltas que tienen que funcionarnos a nosotros en este tiempo difícil que estamos sufriendo y pasando, sin tomar en cuenta que las promesas tienen un contexto. Tienen elementos de obediencia, tienen elementos que Dios ha puesto alrededor de ellas para que se cumplan y nosotros nos alineemos a esas promesas. Cristianos que se han agarrado de promesas como el Salmo 91, que dice que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Salmo 121, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces se agarran unas promesas, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ok, el ángel de Jehová es fiel y es verdadero. Jesucristo acampa alrededor de las personas que le temen y los defiende. La promesa es que acampa alrededor y que lo defiende, pero la condición es las personas que le temen. O sea, esa promesa tiene un sustento de obediencia, tiene un contexto que Dios está esperando que respondamos a las demandas de Él para que sus promesas funcionen en nuestras vidas. No esperemos estar bendecidos o saludables como este paciente que estaba enfermísimo, haciendo las cosas que él quiere hacer que le parezcan y no acatando las órdenes del médico, los consejos, y quiere que la pastilla funcione automáticamente, que funcione el medicamento porque tiene que estar sano. La iglesia del Señor ha agarrado promesas sueltas de esa manera. Promesas y han declarado, la han publicado, amén, por las redes sociales, pero no funcionan. Y todas estas cosas ha traído más confusión en la iglesia. Ha traído mucha confusión en el pueblo de Dios. Ha traído desesperación. Trae mucha más confusión sobre la gente y la gente pide una explicación sobre este asunto. La gente está buscando una explicación. Las estadísticas dicen que la violencia doméstica ha aumentado. Ha alcanzado cifras muy elevadas. Las estadísticas dicen que el consumo de droga, el consumo de alcohol, el suicidio se ha disparado. La depresión ha subido a números que ni se imaginan. Están saturadas las clínicas, los psicólogos están trabajando a toda mecha por esta situación. Cifras que nunca se vieron, gente deprimida. Son estadísticas que el mundo está arrojando. Ahora hablemos de la iglesia. En la iglesia ha aumentado el maltrato, ha aumentado el abuso a los niños, ha aumentado la depresión. Estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de hijos de Dios que leen las promesas, que congregan, alaban y bendicen el nombre del Señor en una iglesia. Ha aumentado la depresión, un alto grado de estrés por la situación que estamos viviendo en este mundo. La gente anda estresada, los cristianos andan ahí todos deprimidos, estresados. Y déjeme decirle que la iglesia tenemos que entender que no estamos exentos de esta situación. No estamos exentos de esta pandemia que estamos atravesando. Pero hay que ser consciente de algo así. El asunto es que no hemos estado preparados para afrontar estas situaciones como las que se han dado en estos 2 últimos años que estamos viviendo de pandemia. No hemos estado lo suficientemente listos, preparados para soportar este calibre de situaciones duras y difíciles que el mundo entero está pasando, creyendo que nosotros, la iglesia como hijos de Dios, estamos exentos de estas pruebas, de estas luchas. Al estar encerrados, escúcheme, al estar encerrados hemos descubierto la realidad. No es que no era así, sino que se fue destapando en el diario vivir. Se fue
saliendo a frote, todo aquello que estaba en ese hogar, todo aquello que estaba en ese matrimonio. Es por eso que el índice de maltrato, de abuso, se ha ido elevando, porque no es que no estaba ahí, pero cuando esta situación de pandemia nos obligó a encerrarnos, en el diario vivir han empezado ahí las asperezas, la ira, el enojo, y ha empezado a destaparse una serie de cosas que siempre estuvieron ahí porque no se las solucionaron a tiempo, no se la atendieron en el momento que deberíamos haberlas atendido. Cristianos dependientes de la iglesia, cristianos dependientes de la congregación de los pastores, cristianos que no han desarrollado una relación disciplinada, no han desarrollado una relación madura con su Dios y sobre todo, escuche, un compromiso con su relación con Dios. O sea, oraban porque el pastor los convocaba a orar. Venían a la iglesia porque se los llamaba, se los buscaba, pero cuando nos hemos quedado encerrados, la situación ha cambiado. La gente dejó de orar, la gente dejó de cantar, la gente dejó de adorar. Y el problema es que esta pandemia nos obligó no a abandonar la iglesia, sino que nos ha obligado a abandonar nuestra vida eclesiástica. Aquello que los cristianos tienen en mente de creer que la vida cristiana es orar en público, cantar en público y levantar las manos en público. Que cuando nos hemos encerrado por esta situación de pandemia, la gente no ha adorado. El domingo pasado, una vez más hubo un encapsulamiento, no se pudo congregar en los templos. Yo puedo notar lo siguiente, porque es fácil adorar en público, es fácil cantar en público, pero lo que he podido observar es de que no hay, si es que estamos encerrados, si es que no podemos ir a los templos, no hay por qué no guardar el día de reposo. No hay por qué no cantar y alabar el nombre del Señor en el día del Señor. No hay por qué no leer la palabra de Dios, meditar en ella, y no hay por qué no estar buscando el rostro de Dios en su presencia, porque eso es lo que nos faltó a la iglesia del Señor. En ese asunto no estuvimos preparados y nos sorprendió esta pandemia donde la gente ha bajado la guardia, ha bajado los brazos o tal vez nunca hizo lo que tenía que haber hecho. El problema está en que no tenemos compromiso con Dios, un firme compromiso con Dios, un firme compromiso con nuestra relación con Dios, con nuestra comunión de vivir en intimidad en esa relación con Dios, para que cuando nos encuentren estas situaciones podamos estar vigentes, podamos estar preparados. Hemos tenido un compromiso con el hombre, tal vez con la iglesia, con un ministerio, pero no hemos tenido compromiso con Dios, con nuestra relación personal con el Señor, y es ahí que vivimos esta situación tan difícil como nos ha tocado vivir. Permítame decirle lo siguiente. Mientras no haya un verdadero compromiso con nuestra relación con Dios, nos vamos a encontrar desprotegidos como nos hemos hallado en este tiempo. ¿De qué está hablando la palabra que he leído en Mateo capítulo 24? Mateo capítulo 24, escuche lo que dice. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo, escuche, fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Bienaventurado aquel Hijo de Dios, aquel siervo, que cuando su Señor venga, le haya haciendo así. La palabra está hablando de una vida prudente que debemos llevar su iglesia, sus hijos, especialmente los siervos del Señor, en todo tiempo. De una vida sensata, de una vida prudente que debemos llevar. La palabra prudencia es la capacidad de anticiparse a algo. Es la capacidad de anticiparse a las cosas. Una persona prudente entonces es la que se anticipa a las cosas que pueden venir. Es aquella que siempre está lista, siempre está velando. Y lo que nos faltó a la iglesia fue prudencia, fue sensatez,
fue alistarnos para los tiempos difíciles como los que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Fue estar listo, fue estar velando como la palabra del Señor lo manda aquí en Mateo capítulo 24. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versos 15 al 17? Escuche lo que dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor lo está diciendo. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos. Escuche esa palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, en otras palabras más directas, nos faltó prepararnos, nos faltó anticiparnos para toda circunstancia, para esta circunstancia que estamos viviendo, atravesando en el mundo entero, y que la iglesia no está exenta de ello. Fuimos una iglesia superficial, fuimos una iglesia que se ocupó de buscar condiciones materiales solamente, las bendiciones materiales, una iglesia que buscaron equipar sus templos con mejor sonido, con mejores luces, con mejor infraestructura, y hemos descuidado lo más importante, la prioridad de la palabra de Dios, de alimentar, de poner el alimento como hijos, como siervos de Dios en las mesas, para que la gente sea preparada por la palabra, sea sustentada y arraigada en el fundamento de la doctrina del Señor. Eso es lo que le ha faltado a la iglesia del Señor. Cualquier tonto puede hacer un análisis, y soy uno de ellos, y enfocar el problema, pero es de sabio buscar la solución a este problema. Es de sabio buscar una explicación a estas circunstancias que la gente demanda, que la gente está buscando. Entonces, Jesús le da una comisión a sus discípulos y a toda la iglesia. Jesús le entrega una palabra de Dios, y lo voy a leer en Mateo capítulo 28, terminando el Evangelio de San Mateo. En el último capítulo dice así, escuche por favor. 28:19 dice así: por tanto, id y haced discípulos. Escuche esto, escuche su mandamiento imperativo del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero leerles, por favor, en Hechos, capítulo 2, el verso 41 y 42 le voy a leer. Escuche. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, escuche, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia naciente, la iglesia primitiva, era una iglesia realmente llena del Espíritu Santo. Era una iglesia electrizante, era una iglesia empoderada, y una iglesia llena de prodigios y maravillas. Era una iglesia cimentada en los fundamentos de la palabra, en los fundamentos de los apóstoles, aquellos apóstoles que recibieron las enseñanzas del gran maestro Jesucristo. O sea, esta iglesia de Dios fue una iglesia realmente equipada y preparada para los tiempos difíciles. Porque si usted continúa leyendo Hechos, la iglesia empieza a sufrir persecución. Los discípulos, los apóstoles, fueron apedreados, fueron encarcelados, fueron azotados y hasta muertos fueron los discípulos. Pero se sostuvieron. ¿Por qué? Porque estuvieron fundamentados en la palabra viva y eficaz, que es la palabra del Señor. No se fundamentaron en cosas emocionales, en cosas circunstanciales o en cosas ilusorias. No estuvieron jugando al cristiano, sino que verdaderamente una iglesia equipada, que había nacido allí en la iglesia primitiva. Muy distinta a la iglesia que hoy en día estamos viviendo, amados hermanos. Fue una iglesia suficientemente equipada con la palabra para soportar todo lo que vino. Ellos no estaban reprendiendo espíritu de persecución como hoy en día reprenden espíritu de coronavirus. Ellos oraban. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Permítame, por favor. Dice así, capítulo 4 de Hechos dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Luego que los interrogan, los amenazan, los discípulos se reúnen y dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Escuche lo que los discípulos de Dios, los cristianos, los primeros cristianos oraban y reconocían la soberanía de Dios. Voy a leer el verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Escuche, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos pedían valor para predicar la palabra. Ellos no pedían que sus enemigos sean destruidos o que reprenda todo espíritu de persecución, de encarcelamiento, de azote. Ellos pedían fortaleza para permanecer en el fundamento de la palabra que habían aprendido, que habían recibido, para seguir predicando el poder del evangelio, para que el evangelio llegue hasta donde nosotros nos ha llegado, pero nos ha llegado un evangelio pobre, flaco, light, un evangelio con promesas de bendiciones materiales, buscando lo material, buscando lo que el mundo está buscando, no buscando el eterno, no buscando los fundamentos poderosos que hay en la palabra de Dios. Una iglesia milagrera, discúlpeme, pastores que solamente han ofrecido milagros en los altares, promesas de bendición, que la enfermedad no es para los cristianos porque por las llagas hemos sido sanados. Promesas sueltas, amado hermano. ¿Sabe qué? El profeta Elías, escúcheme, el profeta Elías era un hombre que se manejaba a punta de milagros. Aceite para la viuda, aceite para la viuda. Harina, harina para la viuda. Murió su hijo, resucitó su hijo. No llueve 3 años, no llovía 3 años. Llueve, llovía. Fuego en el altar, fuego en el altar. Mataron a los Baales, los mataron a los profetas los Baales. Pero luego se encuentra con una amenaza de Jezabel, de esta mujer, la esposa de Acab, y sale huyendo y se deprime. Se deprime porque era un hombre que estaba tal vez acostumbrado, manejado en los milagros solamente, pero no se sustentó en la palabra de Dios, que si ya lo había cuidado, lo había alimentado, le había mandado cuervos, lo había mandado donde una viuda que no tenía ni para comer, pero lo sustentó con el pan de cada día, lo protegió de la persecución de Acab, lo guardó de 450 Baales y un montón de gente, y viene y escapa. ¿Sabe por qué? Porque dejó la palabra, dejó el fundamento de nuestra fe, de nuestra verdad que debemos atesorar en el corazón. Eso sucedió con el profeta Elías, lamentablemente. Es muy distinta la iglesia que somos hoy día, y la razón es porque no hemos discipulado a las personas. No hemos enseñado la doctrina básica, los fundamentos. Hemos hablado de milagros, de cosas extraordinarias, profecías por aquí, profecías por allá, preocupándonos que las alabanzas estén cada vez más bonitas y una serie de cosas secundarias. Ministerios acá y allá. Pero lo más importante, y bendigo a aquellos siervos y pastores que se han preocupado y están haciendo como su Señor les puso a hacer, poniendo el alimento en las mesas para que se sirva a la iglesia, poniendo la palabra, los fundamentos bíblicos para que la iglesia se sostenga, cualquiera sea la situación que vivamos, cualquiera sea el momento que atravesemos como los que estamos viviendo hoy en día. Déjeme decirle algo, que los fundamentos de la palabra de Dios va a poner una iglesia como un pilar inconmovible en este mundo para hacer la respuesta de Dios para este mundo. Escuche por favor esta estadística. Esto es bien preocupante. Escuchen pastores, escuchen siervos, escuchen iglesia. De 12 matrimonios cristianos, 8 matrimonios se divorcian. Escucha esta estadística, es real. De 12 matrimonios cristianos, 8 matrimonios se divorcian. De los 4 restantes, 2 matrimonios viven juntos y no se divorcian por el qué dirán. ¿Qué dirá decir el pastor? ¿Qué dirán a decir los hermanos?
Están ahí aguantando el matrimonio, no están disfrutando, están aguantando un matrimonio, haciendo sufrir a los hijos, mostrándole una vida, realmente un calvario. Solamente 2 matrimonios viven felices, sometidos a la palabra de Dios, atesorando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien alarmante. ¿Y sabe por qué sucede esto? Es porque no hemos equipado a los esposos, no hemos equipado a las esposas, no hemos equipado a los matrimonios con la palabra, no hemos equipado a las familias con la palabra de Dios para que se encuentren sostenidas, fortalecidas con la palabra y el Espíritu Santo en medio de esta pandemia que han estado encerrados, cuando han empezado el enemigo a sacar un montón de cosas, pero como hay ausencia de la verdad, de un discipulado de vida, de un discipulado a través de la palabra, es que están sufriendo y están estas estadísticas disparándose como el mundo las está reflejando y aún la iglesia misma del Señor. Déjeme decirle una cosa, que no son los conflictos los que destruyen un matrimonio, no son los conflictos que deshacen un hogar, es la falta de capacidad que destruye un matrimonio, es la falta de capacidad que deshace un hogar, querida iglesia. Necesitamos las herramientas, necesitamos estar equipados por medio de la palabra, así como los apóstoles, los primeros cristianos tenían la convicción por la palabra y aún estaban dispuestos aún a dar su vida por Cristo y el poder del evangelio. Oraban por fortaleza al Señor. Es tiempo que nosotros, los hijos de Dios, es tiempo que nosotros, los siervos del Señor, enseñemos a la iglesia a fabricar su aceite, a que estén preparados, que sean todas prudentes, que no haya 5 sensatas y 5 insensatas, que no sean solamente 5 prudentes, sino que toda la iglesia esté empoderada, esté equipada. Dejemos de mezquinar las cosas del reino y entreguemos y empoderemos a la iglesia por medio de la palabra, de un discipulado. Entrenemos a la iglesia, a los matrimonios, demos seminarios, talleres para los matrimonios, para la familia, para padres de familia, para los jóvenes. Hablemos de la palabra, discipulémosle a los jóvenes, dejemos de distraerlos con cosas livianas, con reventando globos ahí con las nachas, un montón de actividades religiosas ahí, en vez de meterle la palabra para que sus vidas sean fortalecidas con el poder de la palabra, querida iglesia. Creo que esa es la situación, esa es la solución para que vivamos en todo tiempo, en toda situación, la iglesia del Señor y no nos hallemos descalabradas como hoy en día el mundo entero se encuentra en este momento. Debemos enseñarle a la iglesia a fabricar su propio aceite, a buscar el aceite en el Señor, a buscar la unción por medio de una relación responsable, por medio de una relación comprometida con su Señor. No solamente que tengan un compromiso con la iglesia, con la congregación, con el pastor, con el ministerio. Ahí voy a llegar tarde, si no llego y toco la guitarra, otro va a ocupar mi lugar. Por favor, ocúpese de las cosas del Señor, que nadie va a ocupar su lugar, porque hay mucho lugar para el Señor, para usted, para mí, para todos cuantos vengan delante del Señor. Este es el tiempo, amada iglesia. No hemos enseñado a la iglesia, solamente hemos estado así como Elías, viviendo de milagros, viviendo de sanidades, viviendo de bendiciones, ofreciéndole bienestar y bienestar a la iglesia, que Dios está para suplir todas nuestras necesidades, pero no le hemos enseñado cosas que la palabra también enseña. Escuche por favor lo que dice la palabra del Señor. Y voy a leer en Job capítulo 2, desde el verso 7 hasta el 10, dice así: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, Job le respondió a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? Pregunta Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Escuche lo que la palabra está enseñando. ¿Qué le responde Job a su esposa?
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Solamente bendiciones la iglesia tiene que saber que Dios trae. Y no es que Dios quiere matarnos y enfermarnos, hermano, sino que Dios permite situaciones en su soberanía, en su omnisciencia, porque hay cosas que ya siento que ya Dios no soporta de este mundo por la maldad que se está multiplicando. Y en medio de la iglesia, discúlpeme la hipocresía con la que estamos viviendo, amada iglesia. ¿Recibiremos el bien y no el mal? El apóstol Pablo dice en la palabra del Señor, en 2 Corintios 11, 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? El apóstol Pablo está siendo bien claro. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo. El apóstol Pablo, un hombre que escribió más de 13 cartas paulinas ahí en la Biblia. Un hombre de Dios que tuvo revelaciones que realmente, pero él también enfermaba. Él también explicaba a la iglesia que la iglesia no está exenta de enfermedades. La iglesia no está exenta de situaciones difíciles. La iglesia no está exenta de morir físicamente. Lo que la iglesia de Cristo está exenta es de morir eternamente, de morir por la eternidad, porque Cristo es nuestra salvación. Jesús es la vida eterna. Y si tenemos a Cristo, tenemos la vida, amado hermano. No estamos exentos de pasar situaciones difíciles. Dejemos de proclamar que la plaga no va a tocar tu casa, que tu iglesia, porque somos la iglesia del Señor, la niña de los ojos. Y la realidad es otra, que ha traído mucha confusión cuando pastores se han enfermado, han perdido la vida, hermanos se han enfermado, han perdido la vida. Y tal vez hasta podemos estar pecando diciendo, ¿cómo habrá estado su vida? Cuidado, amada iglesia. Tenemos que conocer la palabra. Los discípulos, los apóstoles estaban preparados de esta manera. Estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor vivimos. Esa es la vida de un cristiano verdadero. Esa es la vida de un cristiano maduro, una iglesia confiada. No una iglesia desesperada como estamos viviendo hoy en día. Así que, amada iglesia, escuche por favor lo que le voy a decir. La felicidad, la paz que Dios otorga es independiente de toda circunstancia. La paz que Dios da es totalmente independiente de toda circunstancia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice en San Juan capítulo 14, verso 27. Esa es la paz verdadera que Dios da a los cristianos. Aunque venga lo que venga y aunque pase lo que pase, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, dice el Señor. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Enséñenles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo voy a estar con vosotros. Voy a estar con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque el pastor fallezca y aunque el hermano del diácono fallezca, yo estaré con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque no vengan a la iglesia y aunque vengan más pandemias, terremotos y lo que venga, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero guarden la palabra, guarden la fe. La palabra es el sustento de nuestra fe, amada iglesia. Dejemos de estar viviendo y buscando milagros solamente. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de poder que sana a los enfermos. Por sus llagas fuimos curados, dice su promesa. Dios es un Dios que bendice y que suple nuestras necesidades. Pero Dios es un Dios soberano que permite muchas cosas. Hace muchos años pude tener la oportunidad de leer un libro del doctor Dodson, que él escribe y dice, el título del libro dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cosas que pasan en la vida y decimos, pero ¿por qué? La verdad que todo el mundo en nuestra debilidad nos sentimos ¿por qué? No quisiéramos que sea así. Jesucristo oró a su Padre diciéndole, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase esta situación, este sufrimiento que voy a llevar, que pase, Señor.
Pero él veló, él oró, él clamó, él tuvo un compromiso en su relación con su padre. Él se fortaleció orando cada día y momento a su padre hasta llegar a la muerte a la cruz del Calvario. Él sabía lo que venía, él se preparó, él se anticipó, él fue prudente, fue sensato, porque él sabía lo que venía, el sufrimiento en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y aquí estamos por la gracia y misericordia de Dios. Romanos capítulo 8, 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, escucha, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amada iglesia, la vida cristiana debemos vivirla en confianza en el Señor. No una vida desesperada, no una vida ahí angustiada, sino una vida velando, una vida sensata, buscando el rostro de Dios cada día, cual sea la situación, la circunstancia. Eso es lo que hacía. Y dice el Señor: bienaventurado aquel siervo, bienaventurado aquel hijo que cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Lo que ha venido es una pandemia y nos ha hallado tal como nos ha hallado. Gracias a Dios no es el Señor que vino todavía, que todavía tenemos oportunidad para prepararnos, para buscarlo, para humillarnos, someter y consagrar nuestras vidas y vivir una vida empoderada del Espíritu Santo, una vida fundamentada en la palabra de Dios, que aunque venga lo que venga, jamás van a prevalecer contra los principios, las verdades divinas que Dios les ha hablado. Para que cuando el Señor venga nos halle haciendo así, nos halle preparado, nos halle velando, nos halle orando, nos halle predicando, nos halle sirviendo al Señor, nos halle discipulando y entrenando, dando herramientas a los matrimonios, dando herramientas a los hijos, a los esposos, a los padres, que cuando vengan situaciones, vengan más encierros, si Dios lo permite, en su soberanía, estemos preparados y de nuestros hogares estemos guerreando, de nuestras casas estemos intercediendo y estableciendo el reino de Dios en nuestros vecindarios, estableciendo el Dios de Dios, el reino de Dios en esta tierra para gloria de su nombre. Quiero terminar orando con usted, bendiciendo su vida. Y si usted es un siervo que ha estado enseñando, qué bendición. Me contó un pastor amigo que en este tiempo de pandemia, pastores han estado dedicándose al fútbol, dedicándose a otras cosas, en vez de preparar el alimento. Dios exhortó con esta palabra a mi corazón. ¿Qué estoy haciendo? Estoy velando, estoy preparando el alimento para su pueblo, para sus siervos, para sus hijos. Estoy equipando a la iglesia con la palabra, con el poder del evangelio, con la verdad absoluta. Es nuestra tarea velar, hermanos. Es nuestra tarea ser prudentes. Es su mandamiento del Señor. Invito y exhorto, yo no, sino la palabra, para que seamos esa iglesia, que andemos realmente bendecida, una iglesia preparada y capacitada, así como los discípulos, que seamos esa iglesia naciente, primitiva, que un día fue una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que no temía de nada, al contrario, cuando padecía amenaza, padecía sufrimiento, oraba a Dios para pedirle más valor, para que no desistan de la tarea que su Señor les había encomendado, y que cuando su Señor venga, los haya haciendo así, predicando el poder del evangelio, viviendo los fundamentos en la palabra bendita y poderosa de Dios. Vamos a orar, amada iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te doy gracias por esta palabra viva y eficaz, Señor, que sale de tu boca. Señor, yo oro por cada persona, amigo y hermano que está ahí escuchando este mensaje. Señor, que tu palabra penetre en lo profundo de su corazón, Señor. Que tu palabra, bendito Dios, nos lleve a una acción de velar, de buscar tu presencia. Y de, Señor, sobre todo de tener un compromiso con nuestra relación contigo, Señor. Vivir una vida de intimidad, fortalecidos, edificados en los fundamentos bíblicos, Señor, que podamos ver este mundo a través de tu palabra, no según nosotros pensamos o sentimos, no según el mundo piensa o habla o las circunstancias, sino, Señor, nos movamos conforme a tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, enseñados por tu palabra, Señor, conforme a tu bendita voluntad. Señor, bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje, que tu gracia y tu paz inunde sus corazones, Señor, en
en el nombre de Jesucristo. Aquella persona que se ha deprimido, que está estresada, desesperada, amado Dios, derrama de tu Espíritu Santo en este momento. Inúndalo de tu amor, inúndalo de tu gozo, Señor, del gozo de tu salvación y de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, guardando su vida, su corazón, su familia, su salud, su hogar, sus hijos, toda su casa, Padre. Así bendigo esta casa, esta iglesia, en el nombre de Jesucristo, y toda la gloria y la honra sea para ti. Amén y amén, Señor. Amén, hermano, Dios te bendiga. Quiero comentarle de que los días martes, son 2 martes ya pasados que estoy dando talleres para matrimonios. Voy a mandar el enlace, el link a nuestro hermano Toño. Ya hablé con Pastor Pablo, así que vamos a estar enseñando, dando herramientas a esos matrimonios, a esos hogares. Así que no se pierda todos los martes a las 8 de la noche. De 8 a 9 estamos ahí compartiendo al vivo una enseñanza para matrimonios dirigida a matrimonios. Dios le bendiga, la paz del Señor. Bendiciones.